Conversemos, un programa de AFACAT VB. Un nuevo capítulo, esta vez con un tema muy relevante para nosotros, tenemos que aprender mucho de él, que es el Consejo Superior de la Universidad del Biobío, su constitución y sus desafíos. Ese es el tema de hoy y para eso me acompañan dos dignos representantes de esta institución. Primero vamos a saludar a nuestra entrevistada, Carlos, ¿cierto? Que es la más importante en este minuto. Ana Gajardo Rodríguez. Hola, Anita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Cristina? Gracias por la invitación. Bien. Aquí estamos para hablar de un tema muy contingente para ti. Sí, de todas maneras. Protagonista de tu vida. El último tiempo. Por los próximos 2 años también. También. Así que inicias una nueva etapa. Carlos Maturana, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Anita también. Un Muchas gracias por venir. Un gusto, Nos Carlos. acompaña hoy día Carlos, pero en la co-conducción de este programa. Perfecto. Para hablar del tema del Consejo Universitario, bueno, sabemos que es la implementación después del nuevo estatuto orgánico, que ya lo hemos repetido en reiteradas oportunidades, pero siempre tratamos de partir abordando los temas, como decimos nosotros, desde lo más básico, para poder, entendiendo que nuestros auditores, los que nos están escuchando, vayan, digamos, contextualizando la conversación que tenemos. Y dentro de eso te quería preguntar que nos expliques así como en breves palabras y sencillas palabras, un gran arte eso, de hacer sencillo lo difícil. ¿Qué es el Consejo Superior? ¿Cómo se constituye? ¿Las funciones? No quiero que haga una descripción completa que está en el estatuto y que es bastante larga, sí. Pero más o menos en el grueso, ¿cómo podemos contextualizar esta conversación, Anita? Ya, decir que el Consejo Superior surge, bueno, por supuesto que a partir de la implementación de los nuevos estatutos de las universidades estatales en nuestro país, eso sin duda, ¿cierto? En el contexto de la Ley 21.094 y que por supuesto responde a la nueva, ¿cierto? Responde a la política pública que obviamente moderniza la gobernanza universitaria y el trabajo que tenemos que hacer allí es fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y que nosotros como Consejo Superior tenemos que representar a la comunidad universitaria. Dentro del Consejo Superior, ¿cuál es la diferencia con la Junta Directiva? La ex Junta Directiva es que aquí están representados obviamente todos los estamentos de la universidad. Estamos los académicos, estamos los administrativos, ¿cierto? Los estudiantes con voz y voto, están el gobierno universitario también, no como invitado, porque antes estaba invitado, ahora también tiene, ¿cierto? Voto a través del rector está representado, y también los externos, ¿ya? Y bueno. ¿Te refieres a los externos? ¿Quiénes son esos? Bueno, aquí tenemos un ex estudiante, ¿ya? Ex estudiante, y ese es de acá de la región del Biobío. Tenemos a los representantes del presidente de la República. ¿Son cuántos esos? 3, ¿ya? Región de Ñuble es una. Lorena Vera, que es la presidenta en este momento, Juan Antonio Señor, y también Cecilia, que es de la Universidad de Chile, ¿ya? Una representante de una universidad. Y nosotros que somos 2 académicos, ¿ya? Uno de Chillán, y de la sede de Chillán y otro de la sede de Concepción, que si la alta mayoría fue de Concepción, entonces varón, entonces tiene que ser mujer necesariamente la que es de la sede de Chillán, y es por eso que estoy aquí. Pero eso puede cambiar en el tiempo, ¿verdad? No sé si podemos cambiar porque, bueno, ahora renunció Pedro Cisterna, bueno, tiene que seguir siendo un hombre y ahí tenemos que ir viendo si coincidimos o no en los tiempos y en los años. No sé si va a dar porque... O sea, la única... En primer lugar, felicitaciones por la reelección. Gracias, Carlos. Gracias.
El cambiar eso requiere modificación del estatuto. Ah, perfecto. La dinámica se impuso con la primera elección. Claramente. Entonces ahí se dio un hombre en Concepción, que fue la primera vez, Sí. una mujer en Chillán. Y luego las alternancias, como uno fue elegido por 2 años, el otro fue elegido por un Bueno. año, entonces las alternancias siempre van a... de veras, que heredaron trata el esa año de los 2 condición. años. Sí, claro, heredaron Sí. esa condición. Ese es un defecto, diría yo, porque rigidiza una situación Sí. que no es bueno. Es un defecto de origen del estatuto. Entonces, el cambio pasa por la modificación de los O sea, siempre estatutos. vamos a tener en Chillán una mujer, Una mujer y en Concepción Concepción un hombre. Sí. Ah, Por eso perfecto. ahora se convoca un hombre. Un en hombre Concepción. acá. Sí, Exacto. Claro. lo cual no es bueno, en mi opinión. Claro. Oye, ¿y qué decisiones? Porque tengo entendido que el estatuto pormenoriza mucho, digamos, las funciones del Consejo Superior. Sí. Pero tú que ya llevas ahí más de un año, ¿qué dirías tú que son las funciones más clave, que son de mayor interés, que conmueven o que mueven más a la comunidad universitaria? Bueno, a nosotros nos corresponde supervisar los estados financieros de la universidad. Esa es nuestra, sí, ese es el grueso y la responsabilidad mayor que tenemos, ¿ya? Porque finalmente nosotros tenemos que ver todo lo que tiene que ver con lo macro. El Consejo Universitario tiene que ver con lo académico, ¿ya? Con toda la parte, con la función académica, y nosotros tenemos que ver en el fondo cómo funciona la universidad desde esa perspectiva. Entonces, todo lo que tiene que ver con las decisiones de infraestructura, con el tema de financiamiento, de aprobar o no el tema financiero anualmente, eso nos corresponde al Consejo Superior. Perfecto. Hay una duda que siempre he tenido respecto, antes la tenía de la Junta Directiva y ahora la tengo también del Consejo Superior, que ahora que te tengo a la mano voy a aprovechar de no seguir con mi duda. ¿El Consejo Superior tiene algunas facultades? Por ejemplo, poniéndonos en un escenario utópico, por supuesto, de que el gobierno de turno esté tomando decisiones riesgosas, peligrosas o atentatorias contra la sustentabilidad futura o de la universidad o contra su comunidad universitaria. ¿Tiene el Consejo Superior facultades para hacer algo ahí? Sí. Sí tiene la facultad de solicitarle al presidente o la presidenta de la República, en el fondo poner el cargo del rector a disposición. Así nomás. Sí. O sea, por mayoría, me imagino. Claro, pero en casos extremos como el que tú estás diciendo. Perfecto. Sí. Notable abandono de deberes, creo que lo califica el estatuto, y ahí pone cierta hipótesis. Sí. ¿Qué dice en relación con la estabilidad institucional? Sí, claramente. Ahí está la posibilidad de la remoción. Claro. Sí. Y la remoción, juntan los antecedentes, me imagino, y votan y analizan. Exacto. ¿No tiene previamente algún aviso al equipo de gobierno? ¿Alguna oportunidad de decir, mire, si usted... o se hace de inmediato, tomando conocimiento? Mira, como nosotros no hemos tenido la oportunidad, y yo creo que sí. Que no la tengamos yo espero. Sí. Quería satisfacer mi curiosidad. Claro, si se puede. Y además que yo creo que es un proceso, yo creo que hay que alertar, por supuesto, y hay que ser responsables en ese sentido. Si nosotros vemos que hay, tenemos que decirlo, porque claramente hay que dar las alertas necesarias, indicarlo, dejarlo en acta. Para mí es muy importante eso. Como representante de los académicos, yo he mantenido eso en mis intervenciones, siempre que quede en acta lo que digo y también que quede en acta todo lo que se dice. ¿Ya? Eso es muy importante, porque, claro, siempre tiene que quedar absolutamente todo allí. Pero como es un órgano nuevo, todavía no hay tampoco una práctica de funcionamiento. Entonces, sí. Esto está recién como empezando a desarrollarse. Exacto. Me imagino. Como llevamos un año, entonces, claro, nos hemos tenido que ir adaptando, tenemos que ir viendo cómo funciona el Consejo Universitario, las diferencias que tiene con el Consejo Superior. Nosotros tenemos, tal como el Consejo Universitario, la página web en donde
todos los integrantes de la comunidad universitaria pueden tener acceso a la tabla de las sesiones, también a los acuerdos y también a las actas, ¿ya? Perfecto. Sí, allí en nuestra universidaddelbiobio.cl van al Consejo Superior y para acceder a las actas uno ingresa la clave, el root y la clave intranet y accedes a las actas 2025-2026 y si alguien quiere solicitar los audios, por ejemplo, puede solicitarlo a través de un correo electrónico a la Secretaría General. Mira qué interesante. Sí. O sea, esa es la... ¿No han generado todavía espacios más orgánicos de participación de la comunidad? Ya, no lo hemos hecho. Bueno, como yo ahora estoy por 2 años más, creo que ese es mi desafío. Creo que también es un desafío del Consejo, por supuesto. Creo que tenemos que dar mayor visibilidad, también educación a la comunidad, porque todavía no se entiende la función y cómo funcionamos. Entonces, es importante. Yo lo que he hecho, y ya comencé, es a reunirme con las directivas de las asociaciones, en este caso de lo que me compete a mí, académicas, y también a la que me corresponde, que yo soy socia de AFACAD. Así que reunirme con las asociaciones para también saber cuáles son las necesidades, los requerimientos y llevar la voz a sus requerimientos al Consejo Superior. Y, ¿por qué no, cierto?, invitar a algunos representantes, a algunas asociaciones en algún momento, ¿por qué no?, como invitados al Consejo Superior, como se hacía en la Junta Directiva, ¿por qué no? Porque hay 2 temas que son bien estratégicos del Consejo Superior. Uno es el presupuesto. Por supuesto. Y el segundo es la planificación estratégica, que Sí. tiene otros tiempos. Pero en el tema presupuestario, por ejemplo, yo creo que los estamentos van a estar. Porque hoy día cambió la lógica. Hoy día hay representación estamental en el Consejo Superior y eso marca alguna diferencia. Siempre la Junta tuvo representantes académicos, pero no tuvo representantes ni de los administrativos ni de los estudiantes. Pues ya estamos en agosto, entonces ahí no se ha visto el cómo se va a trabajar primero con la rectoría, porque la rectoría es la que tiene que hacer una propuesta. Sí. Que antes, y segundo, ¿cómo se va a trabajar con las asociaciones específicamente el tema presupuestario? No. Yo creo que eso tenemos que irlo viendo. Es parte del desafío. Ya el año de ¿cómo se llama? De rodaje ya lo hicimos, por lo tanto ahora tenemos que, por supuesto, avanzar y eso implica también trabajar de forma mancomunada con las asociaciones. Por lo tanto, allí este trabajo que al menos inicié, yo me imagino que también lo está trabajando desde hace un tiempo, en este caso la representante administrativa con sus asociaciones, hacerlo de forma mancomunada y trabajarlo y llevar a nuestros representantes también allí de las asociaciones para... Claro, porque en el fondo la lógica de trabajo cambia, porque Sí. es una lógica de representación. Así es. Entonces, en esa lógica de representación, yo siempre digo, la idea no es representarse, es Sí. representar a los que tienes Sí. a los que te eligen. A los que nos eligen, sí, y esa es la tremenda responsabilidad, es una tremenda responsabilidad, al menos para mí, y cuando hay temas, por ejemplo, como dice Carlos, de presupuesto, de planificación, temas, por ejemplo, legales, temas jurídicos, uno tiene que ir a los especialistas, porque claramente todos esos temas uno no los maneja. Entonces, y para ser responsable en las intervenciones uno tiene que solicitar asesoría, sin duda. Eso es lo que hago yo. Así que para ser responsable con la representación. ¿Ya? Oye, y dentro del funcionamiento del Consejo, ¿han establecido ustedes algún reglamento, como se llama, de sala, de funcionamiento? Funcionamiento interno. ¿Cómo lo hizo con el Consejo Universitario? ¿No fue necesario en el caso de usted? Nosotros tenemos un reglamento
ya que sí tenemos un reglamento que está ahí en la página del Consejo, y con ese es el que funcionamos. Así que sí lo tenemos. Sí. Sí. Hay otro instrumento, a propósito de lo que estábamos conversando, del ejercicio de las funciones, que son las auditorías internas. Porque, claro, el Consejo Superior designa al Contralor a través del sistema de alta dirección pública, pero además es el que tiene que ver, puede ordenarle auditoría. Entiendo que el Consejo Superior recibe los resultados de la auditoría interna. ¿Cómo procesan los resultados de la auditoría? Primero, ¿les ha tocado enfrentar esta situación de recibir una auditoría interna, ver las situaciones que se detectan y conocer esa situación? Nosotros vamos solicitando información a medida que van pasando las sesiones. De repente la tabla obviamente la coloca la presidenta y el rector coloca algunos otros temas y nosotros en los varios vamos sugiriendo para una siguiente sesión algunos temas, por ejemplo sumario. También solicitamos el tema de del informe que venía de una empresa externa, de financiera creo que era, sí, el informe financiero de la auditoría. De la auditoría que se hizo, la auditoría de los estados financieros. De los estados financieros también lo solicitamos y nos entregaron y fueron a exponer. Y de lo interno, no tanto, fíjate, no han tenido todavía la experiencia de recibir una... Pero parece que tengo la impresión de que no están en la ruta de distribución de ese tipo de documentos, el Consejo Superior, ¿o sí, Carlos? Yo entiendo. A ver, estas cosas se van instalando de a poco y se van desarrollando de a poco. Exacto. Así es que de repente las rutas se van definiendo en la práctica, pero yo entendería que al Consejo Superior tiene que llegar la información de la auditoría. Claro, precisamente por esa función de control que tiene sobre el funcionamiento general de la universidad, que se razón con su diseño estratégico, con el control sobre la gestión del rector, etc. Sí, claro. Yo entendería que sí, que deberían llegar. O sea, imagínate lo que significa que nosotros como institución estatal tenemos un control de legalidad, nomás por parte del ministerio, o sea, claro. O sea, de la Contraloría General. Por lo tanto, el control de gestión está fundamentado en el Consejo Superior en este caso. El Consejo Superior y el Consejo Universitario, el control de gestión está ahí. Entonces sería por lógica que toda auditoría practicada internamente dentro de la universidad llegara en la ruta de distribución, llegara al Consejo Superior. Es un buen punto para aclararlo. Pero es un buen punto y es un desafío también para nosotros estar atentos allí. Y fíjate, o sea, lo que acaba de decir Carlos también es importante como desafío, para mí que soy la representante, de tener una comunicación fluida entre las asociaciones, entre el Consejo Universitario, entre los representantes del Consejo Superior, para que, ¿cierto?, nosotros podamos hacer estas solicitudes que corresponden y que no seamos, que actuemos de forma separada. No, tenemos que hacerlo de forma armónica, articulada, ¿cierto? Porque es que para que funcione bien la institución tenemos que estar todos bien articulados. Sí, claro, completamente. Que la articulación ahora se da por como dicen, de mutuo propio, pero parece que no hay una articulación institucional establecida, ¿no? Entre ambos organismos, Consejo Superior y Universitario. No. Tienen que empezar los consejeros a propiciar una articulación. Así es. El elemento formal de articulación es el rector, porque el rector participa en ambos órganos, el rector es el que lleva los temas al Consejo Universitario, porque lo preside, y participa en el Consejo Superior. Así que hoy día la articulación formal es a través del rector, básicamente. Claro. Nosotros lo que hemos solicitado de forma recurrente ha sido todo lo que tiene que ver con el tema ético, ya los documentos allí que se están trabajando en el Consejo Universitario, que fue presentado en la última sesión, y que cuando la comisión, porque ahí hay una comisión en el Consejo Universitario, estamos solicitando que
quien lidera esa comisión lo vaya a presentar al Consejo Superior, porque para nosotros es relevante, hay situaciones muy delicadas a nivel institucional que aún no se resuelven porque no tenemos este documento, ¿cierto? Esta normativa que indica cómo tenemos que proceder. Y no podemos demorarnos más en tenerla, o sea, es urgente. Sí, la verdad es que nosotros tenemos esa debilidad, se la hemos planteado nosotros. Bueno, los estatutos obligan a generar una entidad encargada de la ética universitaria, con bastante bien posicionada, digamos, institucionalmente. Entiendo que el Consejo Universitario está trabajando ese tema. Sí, lo está trabajando. A corto plazo debería salir. También tenemos que instalar una fiscalía, tengo entendido, ¿no? Sí, necesitamos obligar a instalar una fiscalía universitaria. Que todavía no se ha... Sí, eso lo solicitamos, lo estuvimos conversando si no fue no recuerdo exactamente si fue en la última sesión o en la penúltima sesión del Consejo, en donde estuvo el Contralor exponiéndonos toda esta propuesta, y yo le pregunté al rector que cuando se iba a instalar, y me dice que por un tema presupuestario, por un tema económico, no se ha podido realizar. Yo creo que esto es urgente. Creo que hay prioridades que tenemos como institución y esta es una prioridad, ¿ya? Así que los recursos hay que disponerlos. Ahí está el tema presupuestario, la importancia de incidir en el tema presupuestario, porque orienta en definitiva el gasto. Pero quiero volver a un punto anterior antes de seguir con el tema de las competencias. Porque tú has mencionado varias veces que representa el estamento académico. Aquí parte de una opinión personal. Hoy día es difícil consultar a los representados en todo orden de cosas, porque es más fácil relacionarse con las asociaciones, claro, pero tú representas el estamento académico, sí, no a las asociaciones. ¿Cómo ves tú el trabajo de los integrantes del de funcionar a esas instancias de participación? ¿Tú ves que se puede ahí crear algo, generar canales? No sé, generar un canal, hoy día todos usan redes sociales, generar canales a través de los sistemas informatizados para tener una retroalimentación con los académicos en general. Difícil pregunta. Sí, es la más difícil, Carlos. O sea, de hecho, me preguntan eso respecto a la asociación y ya me cuesta contestarla, me imagino desde el Consejo Superior. Mira, lo que pasa es que, claro, el primer año para mí fue como la prueba, ya, así como ya voy a ver cómo también funciono, cómo lo hago. Y este nuevo desafío que decidí tomar, entonces, lo primero que hice fue, me voy a las asociaciones. Obvio, lo más visible. ¿Cierto? Claro. Me voy a las asociaciones porque ellos también representan, ¿cierto?, un número importante, pero también cómo llego de forma directa a los académicos que son los que me eligieron. Entonces, allí estoy pensando estrategias como para ver la forma en cómo comunicarme de forma directa con ellos. No sé, en algún momento invitarlos a participar de una reunión Zoom para la cantidad de académicos que lleguen y que puedan ellos indicarme algunos temas que les interese, ¿cierto? Por supuesto, dentro del marco del Consejo Superior, porque hay temas, por ejemplo, los académicos yo no los puedo ir, ¿cierto?, a abordar aquí al Consejo Superior. Pero claro, dentro de los roles y de las funciones que tenemos dentro del Consejo sí puedo, no tengo ningún problema, pero creo que ese es mi desafío en este momento, ¿ya? Y como viene también el tema de los desafíos, te tengo que decir que dentro de mis desafíos está ir pensando y buscando estrategias de cómo llegar directamente a esos académicos, ¿cierto? A los académicos a los que represento, para representarlos de mejor forma. Harto trabajo, además involucra esa harto trabajo. Sí. Harto tiempo que se invierte. Ahora, ay, wow.
Y esa vinculación, porque claro, yo entiendo que la estás haciendo ahora a través de las asociaciones, que tienes un porcentaje de gente más o menos importante y que facilita un poco las cosas. Pero también hay un grupo de personas, que yo creo que debe ser un 20% de la población funcionaria. No tengo el desglose entre académico y no académico, pero es más o menos un 20 o un 25% que no está afiliado a organizaciones de ningún tipo. Entonces, llegar a ellos, que nosotros lo hemos intentado muchas veces, llegar a ellos es difícil, cuesta su resto. Porque claro, como no están organizados, claro, están mucho más dispersos, por lo tanto también es mucho más difícil. Es un desafío para todos, yo creo, en la universidad, el tema de fortalecer la participación. Sí. Es un tremendo desafío. Y lo otro que yo me he dado cuenta, porque me llegan correos electrónicos y obviamente yo con todo gusto respondo porque es mi función. Yo tengo horas asociadas a esta función. Entonces, los académicos, por ejemplo, no saben, me preguntan, ¿me puedes enviar el acta de la sesión tanto? Entonces, está disponible en la página web. Usted lo puede ingresar a través de la intranet. Lo único que no podemos hacer, ¿cierto? A través de ingresando con nuestra clave intranet son los audios, pero se pueden pedir inmediatamente. Se entregan, ¿ya? Entonces, pero las actas están, los acuerdos están, la tabla está, por lo tanto, podemos acceder a ellos. Entonces, cuando preguntan o emiten algún tipo de opinión, es mejor, ¿cierto?, ser responsable y leer las actas para emitir las opiniones que corresponden. Sí, eso yo invito a través de la radio y a través de que nos estén viendo por redes sociales que seamos responsables, que leamos las actas antes de emitir algún juicio, alguna opinión, porque allí está claramente, ¿cierto?, todo el proceso de todas las intervenciones que se realizan, quienes realizan, qué opiniones tenemos, qué es lo que decimos y no decimos en el Consejo Superior. ¿Qué acuerdos se toman? Y cuáles son los acuerdos que se toman, exactamente. Anita, hay otra consulta. Por ejemplo, volvemos a escenarios utópicos. Ya. Tenemos un funcionario en particular, sí, que está con un problema en particular, que toma cierta envergadura, toma cierto nivel, necesita hacer como una información o denuncia al Consejo Superior acerca de esto, o incluso organizaciones de asociaciones podemos tener, digamos, algún tema contingente que abarque a muchas personas, que estemos teniendo un problema irresoluto en esto, y que sea del ámbito del Consejo Superior. ¿Hay canales establecidos para hacer llegar eso? Sí, a través de la presidenta del Consejo Superior. ¿Cómo se hace eso? A través del correo electrónico de la presidenta se envía un correo y ella lo tiene que colocar en la tabla, lo tiene que dar a conocer en la sesión y obviamente ahí se tiene que resolver. Claro, yo como esto va a ser escuchado, digamos, quisiera acotar las expectativas de que... Sí. O sea, no se trata de que llegue todo al Consejo. Sí. Por eso estoy tratando de acotar. Estamos hablando de qué situaciones, por ejemplo. Porque me imagino que ya deben haber recibido algo. Sí, pues hemos recibido algunas situaciones de temas, por ejemplo, éticos, que no nos corresponde, o temas judiciales, por ejemplo, extrajudiciales, ¿ya? Que eso lo ve la justicia ordinaria, por lo tanto no es competencia nuestra verlo, pero sí, no sé, si, por ejemplo, el rector, los directivos superiores tienen que responder y no han respondido, la idea es que obviamente respondan. Es lo que nos corresponde como institución, ¿cierto? Temas financieros, porque es lo que corresponde. Si hay algún tipo de, no sé, maltrato, acoso. El otro día estábamos viendo el tema de los sumarios, todo este tema que es tan complicado para nosotros como institución. Entonces, pedirle al rector allí
como es parte del Consejo, alguna respuesta, y que él también haga las gestiones. Para nosotros es también muy importante porque somos una comunidad y como comunidad obviamente queremos que todos estemos, por supuesto, de la mejor manera. Temas académicos, te vuelvo a insistir, eso no es nuestro rol, por lo tanto allí eso iría al Consejo Universitario, exactamente. Entonces, en el fondo, habría que enfocarse más bien en el rol como especie de supervisor o fiscalizador. Supervisor y fiscal, eso es lo que somos nosotros, sí. Perfecto, ya, sí. Eso acota bastante. Sí, o sea, sí. No, si yo quiero una asignación por un trabajo adicional, no es el Consejo Superior no Nacional, es, digamos. Exactamente. Ya. Pero sí que tengo que hacer he sido escuchado. Sí. El Consejo Superior es el canal. Es el canal. Perfecto. Por otro lado, yo no sé si te acuerdas tú de las funciones de la Junta Directiva. ¿En algún minuto las viste? Es que la Junta tenía muchas funciones. Sí. Gran parte de lo que tenía el Consejo Superior y Universitario lo tenía la Junta Directiva. La Junta tenía el grueso de las funciones que hoy día están separadas. Sí. Esta universidad, a diferencia de la gran mayoría de la universidad del Estado, separó. Y al Consejo Superior le dejó unas competencias, al Consejo Universitario otras. Sí. El resto de las universidades siguieron el esquema tradicional, es decir, el Consejo Universitario resuelve como en una especie de primera instancia y luego el Consejo Superior resuelve en definitiva. Ese esquema nosotros lo abandonamos. Entonces hoy día el Consejo Superior tiene muchas menos atribuciones que la Junta y las otras pasan en forma autónoma al Consejo Universitario. Las únicas áreas donde hay relación formal es en el planificación estratégica, porque ahí la propuesta viene del Consejo. Y si no me equivoco, porque los estatutos son nuevos, así que no me acuerdo de todas las normas, me parece que en presupuestos, que también hay una propuesta previa del Consejo. Oye, pero el resto están separadas. Aquí me voy a aprovechar de los dos, te voy a transformar. Sí, es que eso va con otra pregunta. Es que esa es la que quiero hacer. A ver si coincidimos. ¿Qué funciones de la Junta Directiva o del Consejo Universitario en este minuto rescataría como para que volvieran al Consejo Superior, que estuvieran en el Consejo Superior? Estamos pensando en lo mismo, sí, yo creo que un poco pensando en utopías. Claro, sí. Yo creo que a mediano plazo estos estatutos ojalá pudieran ser reformados, porque hay cosas que no están calzando. Y dentro de esa, claro, ¿qué otras atribuciones, aparte de las que hoy día tienen, tú crees que deberían volver al Consejo Superior? Tú mencionabas, por ejemplo, que los temas académicos hoy día los ve todo el Consejo de Universidad. El Consejo Superior no tiene ninguna intervención. Nada. Los nombramientos de los vicerrectores hoy día son todos del Consejo Universitario. Sí. Y la Secretaría General también. Escenario utópico. Sí, yo creo que pensando en todo lo que tiene que ver con la estabilidad también económica, la creación de carreras, por ejemplo, podría ser un tema que vea el Consejo Superior. Porque, claro, ahí hay que también un poco está vinculado con el tema financiero. Sí. Claro. Y la proyección estratégica de la universidad. Y la proyección de la, exactamente. Sí. Entonces, claro, creamos carreras, la creación de diplomados, lo que tiene que ver con formación continua, que también es un tremendo tema, cómo proponemos más, ¿cierto? Diplomados, magíster, doctorado, y yo creo que eso también debiera ser competencia del Consejo Superior. ¿Y según tu opinión, Carlos? Sí, eso. ¿Qué debería volver? Yo creo que, por ejemplo, el tema de la estructura universitaria debería ser un tema de Consejo Superior. Por ejemplo, el cómo se organiza. Ahora está sobre la mesa el tema de la discusión de una orgánica encargada de la gestión de personas. Sí. Tenemos que enfrentar el tema de las facultades. Sí, claro. Es un tema que desapareció de los estatutos. Entonces, esos temas que son bien críticos, yo creo que deberían volver también al Consejo Superior, pasando por y ahí lo vinculo con otro tema. Hoy día no existe un consejo académico como existía antes, con los decanos y representantes de facultades. Claro. Desapareció ese órgano. ¿Tú crees que es necesario restablecer una instancia, pensando precisamente en la aprobación de nuevas carreras, la creación de facultades, etcétera, netamente académicos? ¿Tú crees que sería conveniente restablecer un órgano, no igual, por cierto, pero
pero similar, que vea esos temas. El giro de la universidad es educación. Sí, de todas maneras. Por lo tanto, tenemos que darle, por supuesto, la relevancia que corresponde. Yo lo haría. Sí, yo sí, de todas maneras. O sea, tiene que haber allí un grupo de personas, un consejo, lo que sea, que esté viendo, que esté pensando, técnico, ¿cierto? Que esté pensando, que esté trabajando, que esté investigando y conversando estos temas. Yo creo que sí, que es muy importante para nuestra universidad, sobre todo. Sí, sí, porque de repente nos ponemos a crecer medio inorgánicamente. Sí. Y vinculado a eso y al tema de la... que volvemos a lo mismo. Sí, es un temazo. Está claro que la universidad necesita poner muy buena gente en los cargos, en todos los cargos. Esto es desde el departamento hasta Consejo Superior. Veo que sigue la utopía, Carlos. No, yo creo que es el deber de la institución si es que quiere funcionar bien. Pero la impresión que de repente es que cargos como el que tú desempeñas en el Consejo Superior tienen muy poca repercusión en la carrera académica, resultan poco atractivos para muchos académicos. Y en otros igual, digamos. Primero, esa es una opinión. ¿Crees tú que estos cargos están bien ponderados en el desarrollo de la carrera académica? ¿Y qué habría que hacer, en definitiva, para que hubiese más capacidad de traer buena gente, buenos académicos, entendiendo que los académicos no son los únicos que tienen que estar en los puestos directivos, eso, ¿no? Pero los que están, sean gente con buenas capacidades y proyección, pero sin que les afecte su carrera académica. ¿Tú crees hoy día que el asumir cargos de responsabilidad retarda efectivamente el desarrollo de la carrera académica? Sí, es verdad. Porque yo estuve en un cargo directivo durante 4 años y claro, durante esos 4 años se congela la carga, la investigación. Claro, fundamentalmente. Exacto, los proyectos que uno realiza quedan en stand-by, pero pucha, de corazón digo que vale la pena, porque, por ejemplo, en esta representación en la que yo estoy, esta representación específicamente ante el Consejo Superior me permite realizar investigación. Yo tengo 12 horas asignadas, a 8 horas hasta el semestre pasado, 12 este semestre, a partir de este semestre, y me permite perfectamente la docencia, la investigación, proyectos de extensión, sin ningún problema, y creo que vale la pena. Es un tremendo desafío, se aprende mucho, conozco la universidad en su integridad, muchas personas y aquí lo quiero reconocer y quiero aprovecharme de la pregunta que hizo Carlos, que a lo mejor me estoy yendo para otro lado, pero quiero aprovechar la oportunidad de agradecer a todas las personas que cuando yo les escribo o llamo para pedirles ayuda, que son especialistas en algún área, ellos de forma, pero de verdad, muy... con muy buena disposición y desinteresadamente. Y de forma muy desinteresada me han proporcionado su tiempo, pero, o sea, yo creo que hay una gran voluntad y se siente también el cariño por la universidad, este deseo de contribuir a la universidad sin ninguna, como te dijera, retribución de ningún tipo, o sea, solo por el deseo de que la universidad esté mejor. Y eso, de verdad que es muy enriquecedor, al menos para mí, vivirlo. Porque cada vez que yo llame por teléfono a la persona que sea y le digo, por favor, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes orientar? ¿Me puedes dar un tiempo? Inmediatamente me dicen que sí. Entonces, yo quiero aprovechar este espacio para agradecer a aquellas personas, ojalá que que siempre sea así con todas las personas a las que pueda llamar o escribirle, porque de verdad me han ayudado a que este rol que estoy cumpliendo hoy día sea, por supuesto, mucho más llevadero para mí.
¿ya? Así que, y volviendo a la pregunta, Carlos. ¿Por qué no me estoy corriendo? Porque quiero responder. Claro, se congela un poco el tema académico. No sé cómo se podría hacer allí, porque claro, uno tiene que estar cumpliendo su jornada completa con la gestión académica y no sé allí, no sé si tengo una respuesta para la pregunta, Carlos, de cómo hacerlo. Ahí debería, en la comisión de carrera académica deberían haber, yo entiendo que sí lo hicieron, que no sé cómo lo habrán propuesto en términos de solución. Pero ustedes no van a ver ese reglamento, no. Porque eso es otro de los temas que quedó radicado exclusivamente del Consejo Universitario. Claro. No se ve. Bueno, conversemos, un programa de AFACAT UBB. Estamos aquí en este minuto con Anita Gajardo Rodríguez, integrante del Consejo Superior, conversando acerca de este órgano colegiado tan importante. Y como el tiempo apremia y el tiempo corre, estamos ya cerrando el programa, así que la última pregunta, Anita, cuéntanos, ¿en qué desafío está en este minuto el Consejo Superior? Porque me imagino que ya el año de marcha blanca, de constitución, de empezar un rodaje, y ahora ya están todos decantando sus labores, su forma de actuar, y ya más o menos deben tener identificados ciertos desafíos de futuro que tienen que abordar. ¿En qué está eso? Sí. Bueno, los desafíos, por supuesto que ya nosotros estamos allí, estamos en ya el rodaje pasó, ya sabemos cuáles son nuestras funciones. Y bueno, el tema, sin duda, el tema presupuestario es un tema para nosotros que es muy importante, sobre todo porque tenemos, ¿cierto?, en la comunidad, y no solamente en la comunidad interna, sino que externa, con informes, ¿cierto?, con noticias que aparecen. Nosotros somos exclusivamente responsables de aquello. Entonces, tenemos que estar al tanto de lo que nos proponen, ¿cierto?, desde la rectoría. Entonces, tal como dice Carlos, nosotros tenemos que en un par de meses más ver allí lo que aparece. Tenemos que ver también el tema de cómo nos sostenemos como universidad, cómo aumentamos la matrícula. Ese también es un tremendo desafío, porque la matrícula es la que nos tiene que ir, ¿cierto?, nos tiene que sostener económicamente para que lo demás funcione sin ningún problema. Entonces, entiendo que aquí hablamos del pregrado fundamentalmente. Pregrado, sí, solo pregrado. Se olvida esa parte. Sí, se olvida esa parte, exactamente. Así que yo creo que también quien tiene que contribuir allí es formación continua, tiene mucho que decir también. Y yo creo que los desafíos que se vienen para el gobierno universitario en este caso es que nosotros tenemos que, como consejo universitario, irle colocando este tipo de desafíos para que ellos, ¿cierto?, puedan sostener económicamente la universidad, que es el rol que nosotros tenemos como consejo. Y yo creo que este desafío de la matrícula se va a poner cada vez más grave. Tenemos una tasa de natalidad del 0,9%, en algún minuto va a impactar mucho en la educación básica, media y superior con mayor razón. Sí. Bien, hemos cerrado, hemos llegado al término, se hizo corto como siempre. Sí, se hizo súper corto. Se hizo súper corto, esperamos que los auditores también hayan disfrutado de esta conversación contigo. Aparte de ser una integrante muy responsable, te he visto de cerca tu trabajo muy responsable en el Consejo, te felicitamos también. Muchas gracias. Como dijo Carlos, sabemos que te va a ir bien, porque eres muy acuciosa, muy rigurosa, muy matea, y sabemos que te va a ir bien, además que con el carisma que tienes, consigues todas esas cosas, esas ayudas y esos apoyos, así que gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Y nos despedimos, Carlos. Así es. Gracias, Carlos. Ha sido un gusto estar aquí contigo. Gracias. Y a nuestros auditores decirle que hasta el próximo viernes a las 18 horas en el 1360 AM de la Radio Universidad del Biobío.